Irán ha dicho que va a mantener el dedo en el gatillo y tiene razón. ¿Cómo carambas creerle a Estados Unidos o a Israel en un supuesto pacto de paz? Así empezamos, gringo. Cruzaron la línea. Y del otro lado, Gringo. ¿Recuerdan todas aquellas amenazas de Donald Trump en contra de Irán? Los vamos a regresar a la era de la edad de piedra. Los vamos a desaparecer. Vamos a terminar con esa civilización. Eran constantes. Decía incluso mañana mismo vamos a ir por ellos para atacarlos. ¿Quién sale victorioso y quién sale derrotado? Y en todo caso, ¿cuáles fueron las causas profundas de que se llegara a un supuesto acuerdo de paz entre Irán y los Estados Unidos? Este es un documento para la historia. Con solo haberlo firmado, Estados Unidos, quiera o no, está aceptando su derrota. Es un memorándum que tuvo que firmar Trump para evitar más daño a Estados Unidos y con ello construir en 60 días una relación de paz y respeto. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. El presidente iraní, Pezeshkian, asegura que esa firma de Trump demuestra el gran poder de Irán. El líder de la revolución islámica, el ayatolá Seyed Mojtaba Jamenei, afirma que Trump lo firmó incluso por desesperación. Pero aún más vergonzoso para Trump es que quien lo defendía dice ahora que fue la sentencia de muerte imperial. With this, the United States has shown that it does not have, despite possessing the world's best or biggest or certainly most generously funded military, does not have the military power to impose its will. Y es que Trump nunca esperó que la respuesta militar de Irán fuera aplastante, ni tampoco pensó que el arte de negociación iraní ni el estrecho de Hormuz fueran armas más poderosas que una bomba atómica. Bien, estimados amigos, tengo aquí en el estudio a la maestra María Cristina Rosas, investigadora, autora de libros. Y María Cristina, gracias por venir aquí al estudio una vez más. Gracias por la invitación, un placer. Y luego me voy a saludar también hasta la Argentina, Atilio Borón, toda una institución desde el análisis, desde una perspectiva evidentemente crítica. Atilio, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. No, por favor, soy yo quien te doy las gracias. Muy amable por la invitación. Gracias. Y tengo también a Kurt Hagbart. Él es periodista, analista internacional, conductor de televisión y tenemos la fortuna de que esté viviendo aquí en México, aunque en esta ocasión no pudo venir al estudio. Kurt, me da mucho gusto saludarte. Rubén, saludos a todos. Si me permiten los caballeros a distancia, voy a empezar con las damas preguntándole a María Cristina Rosas. María Cristina, en todo esto que ha ocurrido con Irán y los Estados Unidos, la intermediación de Pakistán y varios países, ¿hay derrota? ¿Hay victoria? ¿Quién derrota a quién y quién tiene una victoria o cómo la ves? No se ha logrado los objetivos que se trazó Estados Unidos. Y además hay que decir que esta contienda fue estimulada por el propio Israel. Israel manipuló a Estados Unidos para iniciar la contienda bélica contra Irán sobre la base del programa nuclear iraní y todo este deseo de Israel de permanecer como la única potencia nuclear en la región. Recordamos que no es la primera vez que actúa así, lo hizo contra Irak en su momento, destruyó centrales nucleares que se usaban básicamente para producir electricidad y la realidad es que ha hecho una manipulación de esta crisis que no le ha resultado y Donald Trump es bastante incierto. La realidad es que este conflicto ha debilitado considerablemente a su presidencia. Tenemos que pensar que el próximo noviembre hay elecciones de medio término
y que hay bastante enojo de los estadounidenses por el incremento en el costo de vida, el incremento en los precios de los hidrocarburos y la falta de una estrategia de salida. Yo creo que quizá esos son los elementos más importantes. Ciertamente, Atilio Borón, se está hablando de esta situación de una victoria de Irán, como lo acaba de decir María Cristina Rosas. Claro, no, mira, yo creo que estoy de acuerdo con lo que planteó María Cristina Rosas recién. La prensa en Estados Unidos mayoritariamente está hablando de que Estados Unidos sale derrotado, no derrotado militarmente, porque no hubo una bala disparada en territorio de los Estados Unidos, pero cuando uno mira la posición relativa de ambos países en el tablero geopolítico mundial, para usar esa expresión de Zbigniew Brzezinski, bueno, Estados Unidos sale evidentemente disminuido. Ha demostrado que si puede hacer mucho daño a un país, puede bombardearlo, puede hacer toda clase de desastres, pero finalmente, es verdad, la situación antes, Irán no controlaba el estrecho de Hormuz, ahora lo controla. Estados Unidos ha invertido una enorme cantidad de dinero en apoyar esta guerra que, como bien dijo la colega, es una guerra de Israel, a la cual Estados Unidos fue llevado, digamos, producto de una capacidad de chantaje que habría que ver sobre qué se basa del señor Netanyahu y el chantaje que hizo que Trump se metiera en una guerra en donde no estaba en juego ningún interés nacional importante de los Estados Unidos, ¿verdad? Y de manera tal que me parece que cuando uno mira la posición relativa, Irán paradojalmente ha elevado su consideración en las encuestas en los países occidentales, mismo en América Latina, mientras que Estados Unidos queda muy desprestigiado. Los aliados de Estados Unidos ya no confían en él, porque resulta que les permitieron poner bases militares en varias de las petromonarquías, y no en todas, y se las bombardearon una tras otra. Estados Unidos incapaz de defender a los aliados que le dieron territorio para poner sus bases. O sea, me parece que cuando uno mira el balance relativo, cómo están, sí, Estados Unidos ha tenido una capacidad de destrucción muy grande de ciertas infraestructuras o puentes, caminos, instalaciones diversas en Irán, pero el resultado final del conflicto es que uno ve que Estados Unidos ya realmente prácticamente se contenta con un memorándum que, como bien decías tú, eso de repente, como falta un actor fundamental en este acuerdo, y ese actor es Israel, porque el acuerdo, estoy mirando ahora, es un acuerdo entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, cuando el otro gran actor de todo esto es Israel. Israel va a seguir atacando el Líbano, y por algo los iraníes pusieron en el párrafo primero que el acuerdo final confirmará la terminación permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano. Digo, ¿lo va a acatar esto el señor Netanyahu? Justamente eso te iba a preguntar a ti, Kurt, en la siguiente pregunta, porque Irán dice es condición de este acuerdo no atacar el sur del Líbano. Y el señor Netanyahu dice seguiremos atacando. Es la crónica de una violación de un acuerdo anunciado, Kurt. Sí, Rubén, y buenas tardes. Para complementar, pues, un poco las dos intervenciones anteriores, pues sí, efectivamente, ¿no? Las dos grandes amenazas a este memorándum de entendimiento, este acuerdo muy frágil. Uno de ellos, obviamente, es Israel, que quería esta guerra desde antes, ¿no? Creo que tú y yo hemos hablado de esta famosa lista que mostraron al general Wesley Clark en el Pentágono después de los ataques del 11 de septiembre, que tenía una lista de 7 países que querían atacar en 5 años. Tardaron un poco, pero llegaron a todos esos países. Irán era el último, ¿no? Cualquier país que se opusiera, ¿no? Al deseo de Israel de formar un gran Israel en la región y de expandir, pues, su control ahí en la región. Y bueno, ya pues medio controlan la política de Estados Unidos, es mucho más allá de la región geográfica ahí. Entonces ahí es un gran peligro, y los bombardeos en Líbano siguen, pues Gaza ni hablar. La otra gran amenaza es el Congreso de Estados Unidos, hay que decirlo, ¿no?
En el sistema bipartidista de Estados Unidos se supone que los republicanos están a la derecha y los demócratas están más a la izquierda, pero este no opera, si es que operara en la política anterior, no opera en la política exterior, ¿no? Donde cada vez que hay una tentativa de pues llegar a una paz, ¿no? Obviamente por la estupidez de Trump, un partido ataca al otro partido desde la derecha. Entonces ahora vemos ahora los demócratas atacando a Trump desde la derecha, intentando provocarlo a que reanudara las autoridades, acusándolo pues, de haber sido derrotado, de todo tipo de cosas, y que si llegara una propuesta para eliminar las sanciones al Congreso de Estados Unidos, que se supone que estaría en la fase 2 de este acuerdo, el Congreso votaría en contra, dando a Trump un pretexto muy fácil de decir, bueno, yo intenté, el Congreso no quiso y ahí seguimos con todo o se reanuda ¿Mm? Porque hay que recordar que en la primera fase del acuerdo, en esos primeros 60 días, Estados Unidos tiene que descongelar unos 100 mil millones de dólares que había agarrado, estilo Venezuela, en cuentas extranjeras de Irán, además de ir formando un fondo de 300 mil millones de inversión, digamos, del sector privado, de países de la región, etcétera, ¿no? Irán sí va a abrir el estrecho de Hormuz, pero reserva el derecho de cobrar lo que tú quieras llamarlo. Sino cuotas, pues van a ser como algún tipo de impuesto medioambiental o impuesto por servicios o lo que tú quieras llamarlo, pero ellos pues reservan el derecho de cobrar el pasaje del estrecho de Hormuz, ¿no? Lo cual es muy importante. Y la única cosa que realmente cede Irán es algo que siempre estaban dispuestos a ceder, que no querían construir una bomba nuclear, pero quieren preservar su programa nuclear civil, Rubén. Sí, y de esto que estás mencionando, demócratas, republicanos, Kurt, pasando aquí al estudio con María Cristina Rosas. María Cristina, recientemente Hillary Clinton declaró públicamente las presiones que ella recibió como secretaria de Estado en su momento por parte de Israel para atacar Irán. Antes, un exfuncionario del expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que ya tenían los planes para atacar Irán. Es decir, es la crónica de un ataque anunciado, ya sea por demócratas o por republicanos. ¿Cómo ves el escenario hacia los próximos días, semanas, sobre todo con esto que estábamos planteando de que Netanyahu no ha dicho hasta ahora que no vaya a atacar el sur del Líbano? Es que mira, por ejemplo, hablando de Hillary y de los tiempos donde gobernaban los demócratas, había otras formas para lidiar con el tema del programa nuclear. Seguramente recuerdas el tema de Stuxnet, claro, de esta ciberarma que desarrollaron Israel y Estados Unidos, sí, con muchos fondos y demás para retardar el programa nuclear de Irán, pero no usaron la opción militar. La gran diferencia con Donald Trump es que en cierta forma incitado por Israel, se decide por la opción militar. Y la opción militar te invita a represalias, ¿no? Yo creo que Donald Trump llega al convencimiento de que esta guerra la puede librar, la puede ganar con mucha facilidad y no esperaba que se iba a enfrentar a una capacidad de respuesta de Irán como la que hemos visto, ¿no? Las incursiones de Estados Unidos en Medio Oriente, por ejemplo, en Irak, después de una década de sanciones económicas que tenían muy debilitado al régimen y demás, fue algo que Estados Unidos esperaba que ocurriera también con Irán, pero se ha llevado una sorpresa. Pero hay un factor interno, y tú lo mencionabas hace un momento, las elecciones de medio término en Estados Unidos. Donald Trump, si llega a las elecciones de medio término con este problema sin que desescale, va a tener consecuencias muy, muy difíciles de maniobrar para los republicanos. Y muchos republicanos obviamente ya han tomado distancia del propio Donald Trump. Bien, quisiera preguntarles a los tres, y si quieres me sigo con Atilio y le doy vuelta a la ruleta hasta llegar nuevamente a ti. ¿Realmente el señor Donald Trump y quienes gobiernan al gobierno del señor Donald Trump y el Pentágono y todos los cálculos, realmente pensaron que en un momento dado
iban a tener un resultado tan incierto como el de ahora. Llegaron a pensar que iban a aplastar a Irán, como lo dijeron en un momento dado, que lo iban a borrar de la faz de la tierra, que lo iban a regresar a la edad de piedra, o todo fue una especie de algo calculado. ¿Qué opinas, Atilio? Hay una cosa bien interesante. Creo que esa gente sí creía eso, pero porque estamos hablando de lo que un politólogo de Estados Unidos, se me fue el nombre, la verdad que no pensaba que íbamos a hablar de este tema así tan puntual, hizo una investigación, la publicó hace unos 2 o 3 meses en un journal de los Estados Unidos, en donde comparaba la calidad de los gabinetes presidenciales desde el primero, con George Washington, hasta la actualidad. ¿Y qué medía? Medía la formación profesional de los funcionarios, la estabilidad de las políticas públicas, la coherencia de los planteos en las diferentes áreas de la política pública, toda una serie de indicadores muy, muy precisos, ¿verdad? La conclusión de este hombre es que este es el segundo peor gabinete en 250 años de historia de los Estados Unidos. Kurt, la misma pregunta para ti, y tú como estadounidense que conoces muy bien tu sociedad estadounidense y a tu clase política. Esas Fuerzas Armadas que gastan $1 billón al año, $1 billón al año. Al final de apenas un mes se les estaban acabando las balas, se les estaban acabando los misiles antiaéreos y se les estaba acabando su reserva estratégica de petróleo. El mismo Trump lo dijo hoy. Solamente quedaba un par de semanas de la reserva estratégica de petróleo, entonces los precios de la gasolina iban a dispararse pues incluso más. Entonces, los ciudadanos estadounidenses tienen todo derecho a preguntar ¿a dónde carajo va este $1 billón al año si después de un mes de guerra se agota todo? Y Estados Unidos menospreció a Estados Unidos o este gobierno la respuesta de Irán, la capacidad de respuesta de Irán. Sí, yo creo que sí. Adelante. María Cristina, la misma pregunta y esta última con la que... Sí, yo creo que hay una serie de errores históricos en la política exterior de Estados Unidos hacia Medio Oriente. Si, por ejemplo, revisas lo que son acciones de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el grueso de las ocasiones en que ha vetado es para proteger a Israel y para impedir que haya resoluciones que condenen a Israel. Trump ha sido muy pro-Israel, no estoy diciendo que otros presidentes no lo hayan sido, pero en cuanto llegó a la presidencia en su primer periodo, movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, fue de sus primeros actos de gobierno. Luego vinieron los acuerdos de Abraham. Sí. Estos acuerdos que son muy importantes porque olímpicamente ignoraron a la situación palestina y buscaron favorecer que los estados árabes establecieran relaciones diplomáticas con Israel. Hasta ese momento básicamente solo Egipto y Jordania tenían relaciones diplomáticas con Israel y los acuerdos de Abraham allanaron el camino para que hubiera mayor reconocimiento diplomático a Israel, pero obviando la situación palestina. Entonces, cuando nos ponemos a revisar lo que es el quehacer de la política exterior de Estados Unidos hacia la región, hay error tras error tras error. El hecho de que Irán tenga esta capacidad de respuesta que me estás preguntando, tiene mucho que ver con las acciones que Estados Unidos ha desarrollado previamente, por ejemplo, contra Irak. Destruyó tanto a Irak, le hizo tanto daño a Irak, dejó un vacío de poder tan grande en Medio Oriente con la deposición del régimen de Saddam Hussein, ¿sí?, que al final provocó un cambio de estado de cosas que no le beneficia, ¿no? Entonces, es el arquitecto de su propio infortunio. Con eso yo y les voy a pedir entonces una conclusión, porque ya sabe que estamos en ese breve espacio en el que tú estás pensando en ¿cómo se llama el cantante cubano? El breve espacio. El breve espacio, Pablo Milanés. Pablo Milanés. Atilio Borón, tu conclusión, por favor, luego Kurt, y termino con María Cristina Rosas. Mi conclusión, en línea con lo dicho, es, en primer lugar, les paso el dato de la persona que hizo la investigación, se llama Steve Corbin. Lo buscan en la web. Corbin ha hecho un trabajo realmente notable y diciendo el segundo peor. Y lo otro, hay un nivel de improvisación fenomenal en este momento en el gobierno de Estados Unidos. Piensa tú que no ha habido diplomáticos que estuvieron en estas negociaciones. Fundamentalmente estuvo el yerno.
Que eso es lo que en México se diría un pinche inversionista, nada más que eso. No es un diplomático, no es un diplomático, es un señor que se dedica, que piensa, fíjese que es tan bestial, que dice vamos a hacer en Gaza una especie de gigantesco mar a lago. Digo, esta es una realidad. Y el otro personaje es otro que es un agente del gobierno israelí. O sea, en este momento la política de Estados Unidos para enfrentar este conflicto está en manos de dos personajes que no tienen la preparación suficiente y que están absolutamente enfeudados a el régimen israelí. Entonces, evidentemente acá la solución va a ser muy tentativa y desgraciadamente va a haber mucha sangre corriendo en el futuro. Ojalá que me equivoque, pero esto es lo que yo estoy viendo ahora. Kurt Harvard, tu conclusión, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, claramente Estados Unidos subestimó a Irán, tal como ha subestimado a varios de sus adversarios a lo largo de los años, ¿no? Los vietnamitas en los 60s y 70s, los afganíes en los 2000s y los 2010s, y etcétera, ¿no? Porque el estadounidense tiene el chip que es superior al resto del mundo por este enorme gasto militar, por su capacidad de bombardear a donde sea, por su capacidad de secuestrar a gusto, como hizo con Maduro. Entonces, esta idea del excepcionalismo americano, como le dicen, pues lo conduce a cometer graves errores. Y aquí es un clásico caso de hibris, es decir, nada más hay que regresar a la mitología griega en este caso, ¿no? Ellos pensaban que iban a hacer caso de 3 días, iban a decapitar el régimen, ¿no? El ayatollah, y pues se iba a acabar, se iba a desmoronar todo. Y esto es lo que no pasó. Incluso el contrario, ¿no? Tomó las riendas el hijo, que es más halcón que el papá. Irán tiene un sistema donde si pierden a alguien en el escalafón, alguien en el sistema, tienen todo un sistema de personas que lo reemplazan para que haya resiliencia contra ese tipo de ataques. Llevan décadas planeando para esta guerra. Tienen todo un sistema de cuevas, todo un sistema de infraestructura subterránea, donde están gran parte de sus misiles, su programa nuclear, que están a prueba incluso de las bombas de los estadounidenses. Cualquier analista competente hubiera podido decir eso y hubiera podido vaticinar este final. Y de hecho hubo quienes lo dijo. Pero Trump no quiso escuchar. A diferencia de Trump 1, donde había pues algunos medianamente competentes en el gabinete, ahora es, como dice Atilio, el segundo gabinete más corrupto en la historia. Entonces, cualquiera que se opusiera a cualquier cosa, fuera. Y esto es el jefe de Southcom que se opusiera a los bombardeos de las lanchas para afuera, el jefe del Estado Mayor del Ejército que se opuso a este delirio para afuera. Entonces, las voces que hablaban en contra, pues fueron neutralizadas. Entonces ya estaban nada más rodeados con personas que le decían lo que quería escuchar. Trump quería ser el que resolvía lo de Irán. Trump quiere ser el que resuelve lo de Cuba, lo que ningún otro presidente según él ha hecho. Son delirios de grandeza y es muy peligroso. Pero al final de cuentas, esto no deja de ser una estrepitosa derrota que va uno quiero pensar hacer que alguien en este ridículo gobierno piense 2 veces. Kurt, pues te agradezco muchísimo. Si viviera Carlos Fuentes, en lugar de gringo viejo, tal vez escribiría gringo consciente. Basado en tu persona que vives aquí en México. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco mucho tu participación. Atilio, un fuerte abrazo hasta la Argentina también. Muchísimas gracias. Y tu conclusión aquí en el estudio. Aquí en el estudio. María Cristina Rosas. Donald Trump ha postulado que quiere hacer a Estados Unidos grande otra vez. La realidad es que a Estados Unidos se le ve cada vez más conflictuado, con un liderazgo debilitado, con pleitos con sus aliados fundamentales, se le ve solo, se le ve cada vez más solo, ¿sí? Y erosionando además la capacidad de liderazgo de Estados Unidos. En este sentido, creo que esto está acelerando el declive del país, que es un declive que han anunciado diversos especialistas, pero creo que gran parte de las acciones de Estados Unidos con Trump
apoyarse en el complejo militar industrial y descuidando las bases económicas del desarrollo de Estados Unidos, están creando un escenario muy complicado para que Estados Unidos pueda mantener una postura de cierto liderazgo en las relaciones internacionales contemporáneas. Entonces, creo que esto puede acelerar su declive y, por supuesto, hay otras naciones que están teniendo destellos, ¿sí?, y conductas que pueden posicionarlos de mejor manera en el contexto actual. No hay que perder de vista a China. China ha sido muy cautelosa a lo largo de este conflicto, pero ha tomado decisiones muy interesantes, apoyando agendas de desarrollo, apoyando un concepto de seguridad que está impulsando en todo el mundo, pero que no es el concepto de seguridad de Donald Trump, una seguridad militarizada, punitiva, a base de cañonazos. Gracias por haber estado con nosotros en Gringo aquí en Hispan TV y les invito para nuestra próxima emisión. Gringo.